Muy bien, en este caso vamos a pasar a añadir un cuestionario a nuestra aula virtual donde estamos como docentes. Recordemos que previamente hemos creado 4 preguntas. Les recomiendo que vayan leyendo la información que aparece acá porque nos va dando algunas pautas y adelanto de qué es lo que podemos hacer y en todo caso pulsan en este botón que dice más ayuda que los va a direccionar a la sección de la documentación de Moodle pertinente al respecto. Esto que dice módulo de examen, se los recomiendo totalmente, vayan leyéndolo porque tiene información muy interesante como las recomendaciones a la hora de hacer un examen, prácticas eficaces y demás. Yo les voy a ir comentando algunas de las cuestiones, pero allí están más desarrolladas. Como verán, Moodle siempre nos está permitiendo, nos está brindando información ampliatoria a cada momento. Muy bien, para agregar el cuestionario, como recordamos, asterisco rojo, campo obligatorio, el nombre, le vamos a poner examen de práctica. En la descripción de este formulario, en la descripción de este cuestionario, ¿qué no nos puede faltar en la descripción? Los insumos que se consideran para hacer esta actividad, por ejemplo, la bibliografía, el por qué está este cuestionario aquí, qué se pretende lograr con esto, y todas cuestiones que tiendan a contextualizar al estudiante en este punto. También podemos introducir elementos de texto enriquecido, como cambiar la fuente, el tamaño de letra, podemos incrustar un video, imágenes, etcétera, etcétera, etcétera. Si le damos a que muestre la descripción de la imagen, quiere decir que en la piel del aula virtual se va a ver lo que está escrito acá abajo del nombre de examen de práctica. Como verán, acá tenemos una serie de cuestiones que las podemos ir colapsando, expandiendo o colapsando. Podemos expandir todo desde este botón y entonces me va a mostrar todo. Me va a ir abriendo todas las opciones. Temporalización. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo tener el cuestionario abierto en una fecha determinada. Por ejemplo, en este caso estaría desde el 27 de julio hasta el 30 de julio únicamente. Si yo lo cierro de acá, estaría habilitado a partir de esta hora del 27 de julio y no cerraría nunca. Si yo le habilito el cierre del cuestionario, va a cerrar. Límite de tiempo, nosotros podemos habilitarlo y decirle que tiene, por ejemplo, un límite de tiempo de 15 minutos. Supongamos que lo podemos estar haciendo en un aula presencial, en un gabinete de computación para acelerar los tiempos. Cuando el tiempo ha terminado, puede suceder que el estudiante está contestando, pero se le acabó el tiempo. Esto aparece como un temporizador en tiempo, en cuenta regresiva, perdón. Yo les recomiendo que pongan que el envío se realice automáticamente para evitar que el estudiante sea el que tiene que decir, bueno, envío, entrego hasta acá, si no queda como no entregado. Entonces, esto es lo del periodo de gracia, guardaría relación con esto. Como no lo pongo, me aparece el signo de prohibido. Si le pongo un periodo de gracia, me va a decir. Ustedes vayan eligiendo cualquier cosa que no entiendan, van pulsando en la ayuda en todos estos en todos estos iconos y les va a ir agregando información. Categoría de la calificación, no hay problema con esto. Intentos permitidos. Fíjense, como este es un cuestionario de práctica, yo le puedo decir que los límites no va a haber. O, por el contrario, que va a haber 2 intentos. Recordemos que las notas en los cuestionarios se miden por intentos. Usted tiene un intento para realizarlo y una vez que lo termina, puede realizar otro o no. ¿Cuál será el método de calificación? Acá tenemos unas cuantas opciones. Podemos hacer que sea un promedio de todos los intentos, que lo califique por el primer intento o que lo califique por el último, o si somos buenos lo dejamos por la más alta. Le voy a dejar el promedio. El orden de las preguntas. Si le ponemos presentadas al azar, quiere decir que este cuestionario no va a mostrar las mismas preguntas en el mismo orden a los distintos estudiantes, sino que varios estudiantes rindiendo el mismo cuestionario van a tener las mismas preguntas ordenadas de distinta manera.
Podemos crear una página nueva cada 2 preguntas, por ejemplo. Nosotros en el banco de preguntas tenemos 4, así que, bueno, le vamos a dejar 2 preguntas. Método de navegación le podemos elegir entre libre y secuencial. Libre es que el estudiante puede ir y volver. En secuencial sí o sí tiene que ir por el orden que nosotros le vayamos dando. Comportamiento de las preguntas. Ordenar al azar las respuestas. Recuerden que cuando construíamos las preguntas nosotros le decíamos que baraje las opciones adentro de la respuesta. Si yo le pongo que no, no las va a barajar, es decir, las configuraciones que demos en un formulario de configuración del cuestionario pasan por arriba las configuraciones individuales de cada pregunta. Comportamiento de las preguntas. Retroalimentación diferida es cuando el estudiante luego de terminar va a recibir la opción y si le ponemos modo adaptativo el estudiante tiene la posibilidad de ir respondiendo en cada pregunta. Aquí va a estar mejor explicado el comportamiento de las preguntas en este texto de ayuda que lo abrí aquí. Muy bien. Esto es muy importante, revisar las opciones. Esto quiere decir las resoluciones, si fue correcta, los puntos, la retroalimentación específica o general en determinados momentos. No se mareen con esto, puede resultar un poco engorroso al principio, pero ya poco a poco lo vamos a ir identificando. Si es un cuestionario de práctica donde queremos saber el nivel de los estudiantes con respecto a contenidos que lo han hecho el año pasado, por ejemplo, podemos dejar todo puesta. Que durante el intento puede ver la puntuación que se saca, por ejemplo. Inmediatamente después de cada intento, yo le puedo decir que puede ver el intento y los puntos. Después, bueno, acá tenemos otra opción más. Y después de cerrar el cuestionario, yo le puedo decir que le muestre toda la resolución. Con esto lo que estamos haciendo es que el cuestionario califique de manera automática al estudiante y que le muestre en qué se equivocó y cuál era la resolución en cada caso a cada una de las preguntas, lo cual equivale a mostrarle el parcial al estudiante. La apariencia, estas son nimiedades, digamos, si va a mostrar la imagen del estudiante o no, la cantidad de decimales que va a tener en la retroalimentación, en la puntuación. A ver, cuando estábamos yendo en la calificación. Bien, seguimos. Entonces, los decimales de la calificación, mostrar los bloques durante los intentos, le vamos a poner que sí, ya les voy a mostrar qué son los bloques, son estas, a ver, ya le muestro. Es esto que aparece acá, esta navegación, estos son los bloques. Muy bien. Volvemos acá. Acá tenemos una retroalimentación global. ¿A qué hace referencia esta retroalimentación global? Perdón. A la nota que se puede sacar el estudiante. Supongamos, alguien que se sacó entre el 100% y el 90% de correcto del cuestionario, le va a aparecer una retroalimentación global que diga: perfecto, te queremos de ayudante alumno el año entrante. Bien. Luego, entre el 90 y el 80%, digamos, muy bien. Y así podemos seguir entre 75, por ejemplo, y el 80, entre el 65% y el 75%, y cuántas veces queramos podemos seguir agregando más campos de retroalimentación. Luego tenemos los ajustes comunes del módulo. Esto es común a todas las actividades y recursos. Por ejemplo, si va a estar visible o no, si va a haber grupos o no, y si hay algún agrupamiento presente. Finalizando, le damos a guardar cambios y mostrar, y lo que hemos hecho hasta ahora es configurar el comportamiento de este cuestionario, pero no le hemos añadido ninguna pregunta. Le damos a guardar cambios y mostrar. Aquí me dice, aún no se han agregado preguntas. Yo le puedo dar desde aquí a editar el cuestionario, que no es lo mismo que editar ajustes acá. Le damos a editar el cuestionario y ahora le vamos a decir, en este caso, podemos agregar preguntas, una pregunta aleatoria, una nueva pregunta o del banco de preguntas. Si yo le pongo una pregunta aleatoria, me va a decir de qué categoría la quiero tomar. En este caso, Moodle aspectos básicos. Piensen ustedes en que aquí pueden tener
muchas categorías con muchas preguntas adentro, entonces yo lo único que hago es configurar este examen de práctica y luego vengo acá y le digo que aleatoriamente de esta categoría me agregue 2 preguntas al azar, de otra categoría que tenga acá me agregue 3, de otra que tengo me agregue 5 y así construiría cuestionarios únicos para cada intento que realicen los estudiantes. Le vamos a decir directamente que vamos a agregar desde el banco de preguntas. Ven que se mueve un poquito, por defecto me toma en el nombre corto del curso. Yo solo tengo módulo de aspectos básicos, estas 4 preguntas, y le voy a dar a la 1, a la 2 y a las 3. Le doy a añadir las preguntas al cuestionario. ¿Ven? Entonces ya tengo el cuestionario con las 3 preguntas añadidas. Como le había dicho que muestre 2 preguntas por página, ven que tengo 2 acá y otra acá. Entonces ahora me puedo ir a la vista previa del cuestionario y me van a aparecer las preguntas. Este es el método de navegación, recordemos que era libre, por eso yo puedo ir y volver. Acá está el tiempo restante que me queda para resolver este cuestionario. Y bueno, vamos a resolverla. Recordemos que me las muestra de manera aleatoria. Le vamos a dar a siguiente. Y esto es verdadero. Le doy a siguiente, viene la revisión. El examen de práctica, resumen del intento, me va a decir la cantidad de preguntas que hay. Y el estatus, si está guardada o contestada, digamos, cada una de las respuestas. Y para finalizar, los estudiantes pulsan en enviar todo y terminar, con lo cual es el equivalente presencial a entregar, digamos, el examen. Con la diferencia que yo me voy a llevar la retroalimentación de manera automática. Ven el tiempo que fui empleado. Si yo le doy a finalizar revisión, aquí me aparece todas las me aparece un resumen completo de este cuestionario, de este intento y de lo que he realizado. Puedo seguir previsualizándolo y demás. Entonces, recapitulando, nosotros podemos construir preguntas, las ordenamos en bancos de preguntas y luego las podemos reutilizar de manera casi infinita en cuanto a cuestionarios creemos dentro del aula virtual, las podemos exportar, las podemos importar en otras plataformas y demás. Ahora una cosa final que me gustaría mostrarles es una autoevaluación, esto que les mostraba de la Facultad de Artes, en donde quiero mostrarle sobre 398 intentos, vamos a ver los resultados de las calificaciones. Vamos a ver la estadística, en donde yo puedo señalar acá, puede tardar un poco más o menos, dependiendo de la cantidad de intento y la velocidad que tenga nuestro servidor. Muy bien, acá le voy a decir que me calculen las estadísticas de todos los intentos, de los primeros o de los últimos. Le voy a decir de los primeros intentos, me interesa ver. Le doy a guardar preferencias y ahora para poder tener una visión un poco más amplia de los resultados, quizás lo mejor sea colapsar cada uno de los bloques para tener un poco más de visión. Observen, abierto, cuánto tiempo estuvo abierto, el número de primeros intentos, el número total de intentos, el promedio de cada uno de los intentos y, bueno, distintas cuestiones donde uno puede ir viendo cómo se comportaron las estadísticas generales. A su vez, después podemos analizar las respuestas, tenemos estadísticas para las preguntas. Hay muchas cuestiones que yo no las he profundizado, pero la gente que sepa de estadísticas va a saber cómo sacarle mayor provecho al respecto. Me voy a los resultados, me voy a ir a las calificaciones, en donde voy a obtener la calificación promedio para este examen.
ver. Bien. Entonces vemos, acá me aparecen los estudiantes, en qué se han confundido y en qué no han acertado, en qué no han acertado parcialmente. Como verán son bastantes. Y al final me aparece el promedio general de todas las preguntas y el de cada una de ellas en particular. Como verán, a través del cuestionario nosotros, una de las ventajas principales que nos da Moodle es que nos va tabulando automáticamente todas las estadísticas y a esto lo podemos exportar como una copia de seguridad, exportar todos estos archivos y de esta manera nos va a servir para el año siguiente y estas estadísticas. Para finalizar, simplemente quería señalar una cuestión que es de conocimiento público, que aquellas respuestas frecuentemente mal respondidas son preguntas que están mal formuladas. O sea, no es que los estudiantes sean tontos, sino que muchas veces nosotros nos perdemos y hacemos preguntas un tanto capciosas o un tanto difíciles. Lo importante es que podemos lograr una recalificación o revisar estas preguntas ante futuras implementaciones. Espero que hayan logrado tener un pantallazo general de lo que implica la utilización de un cuestionario en las aulas virtuales, ya que es una de las actividades más importantes y la que le vale la mejor de las famas a Moodle, ya que no hay competencia respecto a los exámenes que se pueden realizar con Moodle. Muchas gracias y seguimos en el curso.